Revisaremos entonces los fundamentos políticos del sistema económico en Colombia. En este sentido, es importante anotar que en Colombia contamos con una economía social de mercado. Para algunos es conocido como un capitalismo social, pues es posible, como lo menciona el artículo 26, reconocer la libertad de escoger profesión o oficio en nuestro Estado colombiano. Y un pilar muy importante para determinar las características de un país que se acoge al sistema capitalista es el artículo 58 y es precisamente donde se reconoce la propiedad privada. En Colombia es posible, se reconoce y se garantiza la propiedad privada con algunas limitaciones que establece la ley. En Colombia la propiedad tiene responsabilidades en el orden social y también ecológico. Por ende, este principio tan importante que encontramos en nuestra Constitución política está limitado por la ley. Al mismo tiempo encontramos el artículo 226, donde se promueve la internacionalización de las relaciones políticas, económicas y sociales. De esta forma revisamos cómo la Constitución política de 1991 da la posibilidad de realizar acuerdos de libre comercio, tratados de libre comercio, de abrirnos al mundo para realizar intercambio en el orden económico y comercial. En ese sentido, pues es importante revisar cómo se combina la libre competencia, la iniciativa, pero para un progreso social, ya que si bien se garantiza la propiedad privada, si bien se garantiza esta posibilidad de internacionalizar las relaciones políticas y económicas, al mismo tiempo es importante revisar que se realiza o tiene un carácter eminentemente de progreso social. Al mismo tiempo revisamos en el artículo 333 que se establece que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, que la libertad de competencia económica es un derecho de todos y que supone responsabilidades, pero al mismo tiempo esas responsabilidades tienen un marco normativo. Por ende, en Colombia no es posible realizar acuerdos de precio, repartirse mercados o caer en los temas muy mediáticos que hemos visto en los últimos años sobre cartelización empresarial. En Colombia entonces ha sido común de repente ver el cartel de los pañales, el cartel del papel higiénico. Este tipo de prácticas están evidentemente restringidas por la ley y por eso entonces decimos que nos encontramos ante un capitalismo social o más conocido como una economía social de mercado. En ese sentido es importante empezar a revisar cuáles son los principales sectores económicos en Colombia. Para ello nos vamos a basar en la categorización que realiza el Banco de la República de Colombia. En este sentido, pues decimos que en Colombia existen tres sectores específicos en la economía. El primero será el sector primario o agropecuario, el segundo el sector secundario o sector industrial y el tercero será el sector terciario o sector de servicios. Entonces, en el sector agropecuario tenemos toda la actividad de explotación del agro y de toda la industria de ganado, de porcinos y demás. Es importante anotar que en este sector se encuentra la industria que generalmente no hace una transformación específica a sus productos, ¿sí? No hay una transformación, es una economía o un sector donde la explotación específica está a partir de una materia prima sin transformar. El cultivo de naranjas, la producción de leche. Entonces, en ese sentido, tenemos un sector conocido como el sector primario. Entonces, aquí tenemos las actividades de ganadería, de silvicultura, de caza y de pesca. Por otro lado, tenemos el sector industrial. El sector industrial pues ya comprende unas actividades que cuentan con procesos de transformación. Esa transformación puede ser sobre alimentos, sobre bienes y estos se pueden utilizar como base para fabricar nuevos productos. Aquí tenemos el caso de la industria automotriz. Todo el sector industrial
generalmente está clasificado en este orden, ¿sí? Es ese sector donde llega la materia prima y se transforma en un nuevo producto. Entonces, sin embargo, el mismo Banco de la República establece que existe un sector industrial extractivo, que es el que se dedica a la extracción de minería y petróleo, y por otro lado un sector de transformación, donde encontramos, por ejemplo, las legumbres envasadas, las frutas, el embotellado de refrescos, el cemento y los electrodomésticos. Por otro lado tenemos el sector servicios, y aquí es donde encontramos todos aquellos profesionales que prestan su servicio de manera directa, ¿sí? Otorgan como esa fuerza, ese conocimiento que tienen. Entonces incluye el comercio, se incluye el servicio de restaurantes, los hoteles, la educación y los servicios del gobierno. Entonces aquí tenemos el sector agropecuario, el sector de servicios, el industrial, el de transportes, el de comercio, el financiero y el sector de la construcción. Son unos sectores que digamos que en esta clasificación el Banco de la República se aparta, porque tenemos la clasificación clásica de tripartita. Sin embargo, pues hay otros tratadistas que consideran que estos sectores también son relevantes, asimismo el sector minero, energético, el sector solidario y el de comunicaciones. Es importante entonces, teniendo en cuenta los sectores de la economía, dado que también esto será importante para determinar qué tanto tributa. Generalmente las actividades que se encuentran en el orden del sector primario pues no tienen IVA, no son gravadas con IVA. Ya las actividades que se encuentran en el orden del sector secundario son actividades gravadas con IVA, asimismo como el sector terciario de servicios. Esto pues se aplica conforme a las instrucciones de la DIAN y conforme a las distintas reformas tributarias que se han realizado. Por regla general sucede esto, sin embargo podrán encontrar algunas excepciones en casos específicos. Es importante establecer entonces qué es la renta nacional, ¿sí? De alguna forma para entender o adentrarnos a lo que es también el análisis económico del derecho, pues tendremos que determinar qué es la renta nacional. Y la renta nacional entonces se establece que es una magnitud de orden económica que está compuesta por los factores productivos nacionales durante cierto año, ¿sí? Entonces, que también es dominada el ingreso nacional. Pensemos de alguna forma que un país es como una empresa, ¿sí? Y al ser una empresa requiere tener unos ingresos y también tiene unos egresos, unos ingresos para poderse sostener, ¿sí? En ese sentido, entonces, cuenta con esos factores productivos. Y son los recursos, entonces será el capital, serán los ingresos, ¿sí? Todo ese dinero que entra al Estado colombiano, si lo pensamos como si fuese una empresa, entonces podríamos determinar que esa empresa requiere unos ingresos para poder establecerse, para poder funcionar. Entonces, ¿qué requiere esta gran empresa llamada Estado para funcionar? Requiere que le ingresen unos dineros, un capital, y a su vez esta gran empresa tiene unos gastos. A los gastos del Estado se le llama el gasto público, ¿sí? Entonces es necesario para esto contar con en este sentido. Ahora será muy importante determinar, pues, definitivamente cuáles son esos factores productivos. Entonces tenemos que son factores productivos los recursos naturales, también lo son el trabajo, ¿sí? Que realizamos las personas, y el capital representado en tierra, en dinero, ¿sí? Entonces es la remuneración que se realiza por la utilización de los factores productivos, se denomina renta. Entonces cada uno de nosotros, los ciudadanos colombianos, ya sea como personas naturales, cuando trabajamos y recibimos un salario, pagamos unos dineros a esa empresa que se llama Estado, ¿sí? ¿Qué tipo de dinero pagamos nosotros?
nosotros pagamos. No sé, cuando tanqueamos, por ejemplo, combustible. Cuando tanqueamos combustible, entonces cuando nos estamos abasteciendo de combustible, ahí hay unos impuestos que se llaman sobretasa a la gasolina, en realidad son unas tasas, ¿sí? Pero sin embargo, esto irá, digamos, como parte del ingreso al Estado. También, por poner un ejemplo, cuando compramos ropa. Cuando cada uno de nosotros compra ropa, está pagando un impuesto al valor agregado llamado IVA, y esto será el ingreso para el Estado. Así como para poder sostener cada uno de nuestros hogares se necesitan unos salarios, el Estado también requiere unos ingresos, especialmente en Colombia, pues nosotros tenemos los recursos naturales llamados commodities. Esos commodities son recursos naturales que no tienen una transformación específica. Tal es el caso del petróleo y tal es el caso del carbón. ¿Sí? En este caso, entonces, Colombia también recibe unas rentas por la venta de petróleo y la venta de carbón. ¿Sí? Son uno de sus principales commodities. Entonces tenemos por otro lado también que la renta de la tierra, el arrendamiento y los alquileres, el trabajo está traducido en salarios, y las rentas de capital, que incluyen intereses y beneficios por posesión de acciones de las empresas. Por ejemplo, en el caso en que el Estado colombiano es accionista de Ecopetrol, entonces en ese caso recibe unos dividendos por esa participación. Es importante anotar que la mayoría de las personas obtienen sus ingresos del salario, y de su funcionamiento depende de la intervención de agentes económicos. Entonces, en economía tenemos unas unidades importantes que son las empresas y otras las economías domésticas. Las economías domésticas, ¿quiénes son? Las familias. Las familias son las economías domésticas, ¿sí? Entonces tenemos que existe también un mercado de capital, y son todos los elementos relacionados con el dinero o con su materialización en activos financieros. En este caso tenemos el ahorro y el tipo de interés. Por otro lado, es importante establecer que la división de la renta de los factores, se analiza la forma de repartir la renta entre los propietarios de los factores productivos: salarios, rentas de la tierra, intereses de alquileres, beneficios y demás. En este sentido, la distribución de la renta, pues es esa forma en que se reparten los ingresos y las rentas que se generan por los distintos factores de producción en una economía, ¿sí? Entonces, la distribución de la renta en un país hace referencia a esa distribución que se realiza del ingreso nacional entre los distintos factores de producción, como lo hablábamos, como en el caso del trabajo, de la tierra y del capital. La distribución es uno de los problemas o de los retos más complejos a los que se enfrentan todos los estados, ya que la distribución no necesariamente es igualitaria, y lo que se puede derivar en la creación de diferentes clases sociales, ¿sí? Ya que existirá división de clases sociales en el caso de Colombia a partir del nivel de ingresos. Incluso pues en muchos países del mundo sucede de esta manera, ya que la distribución de la renta también acarrea pues que se evidencien estas diferencias entre ricos y pobres, ¿sí? Obviamente pues existirán excepciones. Entonces es importante revisar que desde todo el tema de la teoría económica, la renta de ingresos que recibe cada factor de producción depende del valor que es capaz de generar. Entonces, está determinada por su productividad y el precio de los bienes o servicios que produce. En ese sentido, la cantidad de ingresos y rentas que reciba un agente depende de la propiedad que tenga sobre los factores de producción. Entonces, un agente recibirá, digamos, por ejemplo, sus ingresos son salario. Para otro agente puede ser tierra, salarios y acciones. Entonces, en ese sentido podemos revisar que un agente puede tener mucha más ingreso que otro, ¿sí?
Entonces, si la propiedad de capital se encuentra en unas pocas manos, se observará una distribución de la renta pues muy desigual a favor de propietarios de capital específicamente. Entonces, digamos que es importante revisar cómo se distribuye la renta en un país y qué políticas públicas pues se han dado para mejorar la distribución de esa renta, ¿sí? Porque una distribución pues desigual de la renta puede derivar en que muchas personas no puedan desarrollar su potencial y que hayan unos índices de violencia, de pobreza y de desigualdad social importantes, ¿sí? Entonces, en ocasiones, para enfrentar este tema de la desigualdad, pues se puede aplicar de repente algunas medidas que toman algunos estados es aumentar los impuestos a los más ricos y financiar de alguna forma a las personas que se encuentran en algún estado de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, este es un extracto tomado de Portafolio, donde menciona que el dato de que el 50% de la población adulta acapara el 98% de la riqueza del mundo no nos resulta extraño, ¿sí? Este es el dilema que tenemos, donde hay muy pocos en el mundo que abarcan la mayoría de la riqueza. Esto lo estamos hablando en el orden mundial. Y que el 10% de la población posea el 83% de la riqueza, así nos sorprende un poco, pero que el 43% de toda la riqueza esté concentrada en manos del 1% de la población es algo difícil de aceptar y probablemente injusto, ¿sí? Es el tema de la distribución. Y aquí viene uno de los temas más importantes para revisar lo que es el flujo circular de renta. Y es esa relación entre los distintos agentes económicos que se reflejan de esa manera. Entonces, es importante revisar que en el flujo incluyen dos corrientes, una que es la corriente real y la otra la monetaria. En la real influyen los bienes, los servicios y los factores productivos. En la monetaria, el intercambio de esos bienes, servicios y factores que se realiza a través de pagos monetarios, como las rentas, los salarios, los precios y beneficios. Entonces, las economías domésticas, es decir, las familias, ofrecen factores a las empresas a cambio de una renta, es decir, el salario. Y con el dinero obtenido, pues esas familias compran sus bienes, pagan servicios, hacen el mercado, pagan servicios de salud, servicios estéticos, compran ropa y demás. Entonces, aquí es muy importante revisar. En este sentido, aquí tenemos nosotros entonces nuestras economías domésticas, las economías domésticas conocidas como las familias, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Miren cómo todo está completamente conectado y es importante entonces revisarlo. Entonces, en este caso tenemos las economías domésticas que son las familias, ¿sí? Las familias, entonces, entregan su potencial o su fuerza de producción, generalmente la ponen en el mercado. En ese sentido, pues es importante revisar cómo este flujo de renta está circulando. Entonces, es importante revisar cómo, por ejemplo, el mercado de factores, en este caso las empresas, tenemos que las empresas pagan los salarios a las familias, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo empieza a circular la renta. El pago de los factores de sueldo, por ejemplo, en el caso de sueldos, intereses y beneficios, al mercado de los factores productivos. Los factores productivos pues están compuestos por las familias de las economías domésticas. En ese sentido, las economías domésticas pues gastan el dinero comprando insumos para el hogar, alimentación y demás. Asimismo, ese pago de precios pues son un ingreso para las empresas, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué sucede? Que las empresas pagan impuestos al Estado, que es el sector público. Y asimismo, las familias también pagan impuestos, tasas o contribuciones. Sin embargo, esto irá al sector público, ¿sí? Cuando las familias y las empresas pagan estos impuestos al sector público, obviamente que son de características diferentes.
una empresa pagará un impuesto que tiene que ver directamente con la renta, con el IVA, con el impuesto al patrimonio, el impuesto al consumo, y una familia pagará, por ejemplo, una sobretasa a la gasolina por la adquisición de combustible, un IVA dependiendo de los productos que compre. Entonces, aunque son impuestos de alguna manera distintas, igual lo que se espera del sector público es que a las familias les regrese esos beneficios con bienes públicos, transferencias, subvenciones, al mismo tiempo que para las empresas. ¿Qué esperamos cuando como empresas o cuando como personas naturales pagamos impuestos? Pues esperamos específicamente que el Estado nos retribuya en beneficios, ya sea en salud, en una mejor prestación de servicios, en el orden de salud, educación, seguridad alimentaria de repente, por ejemplo en estas épocas de crisis, o en una mejor infraestructura y demás. Entonces, en ese sentido es importante tener en cuenta este tipo de situaciones. ¿Qué métodos entonces se establecen para obtener ingresos? El método de ingreso o la renta. Este método, el Producto Interno Bruto, pues que ustedes lo habrán escuchado en las noticias y demás, se calcula sumando los ingresos de todos los factores, es decir, trabajo y capital, que influyen en la producción. El ingreso sería el dinero o las ganancias que se reciben a través del salario, los arrendamientos y los intereses. Entonces, en ese sentido tenemos distintas entidades que tienen que ver con la prestación de servicios, con la prestación de diversos servicios a cargo del Estado. Entonces, aquí lo tenemos. Por ejemplo, la DIAN es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es la recaudadora por excelencia de nuestro estado, que también hay otras entidades recaudadoras en el orden departamental y en el orden local, municipal, especialmente suscritas a las secretarías que están dedicadas a esta función. Pero entonces hay otro tipo de empresas del estado. Entonces tenemos, por ejemplo, la Lotería del Valle, la industria de licores del Valle, tenemos Ecopetrol, pero también hay otro tipo de compañías. Por ejemplo, tenemos el Instituto de Vías, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, incluso la misma alcaldía, ¿sí? Entonces aquí tenemos distintas entidades a cargo del Estado. Bueno. Ahora es importante revisar entonces un tema muy importante que es la política fiscal. Fiscal viene de fisco, ¿sí? Fisco, que significa tesoro del Estado, es decir, el tesoro público, y ese tesoro público nos pertenece a todos. Si bien revisamos que era una república es la cosa pública, la cosa que nos pertenece a todos, y por eso nuestro Estado colombiano es una república, República de Colombia, ¿sí? Entonces, ¿qué es la política fiscal? Si fisco significa tesoro del Estado, entonces decimos que la política fiscal es la política que sigue el sector público respecto de sus decisiones sobre el gasto, impuestos y sobre el endeudamiento. Está muy ligado al tema de impuestos, ¿sí? Esa política tiene como objeto facilitar e incentivar el buen desempeño de la economía nacional para lograr niveles aceptables o sobresalientes de crecimiento, inflación o desempleo, entre otras variables. Igualmente busca evitar las fluctuaciones de la economía. En este sentido, entonces, es importante tener en cuenta que uno de los mayores ingresos del Estado colombiano son los impuestos. Hablábamos hace un momento de que Colombia vende commodities, en este caso el carbón, el petróleo, pero también los impuestos, tasas y contribuciones que nosotros pagamos o pagan las compañías, las empresas, pues son un ingreso importante para esa gran empresa llamada Estado colombiano. Entonces es importante, y creo que ustedes han revisado en las noticias y demás, que todo lo que tiene que ver con tributos, impuestos y demás son decisiones muy polémicas, ¿sí? Tanto para, digamos, en el orden de la política nacional, como también para el orden de las empresas y las familias.
Entonces aquí se dice que la economía pues definitivamente debe moverse de alguna manera y el gobierno puede buscar incentivar el consumo, es decir, si de repente el gobierno disminuye el IVA, pues esto será un incentivo para que las economías domésticas o las familias pues puedan salir a comprar, ¿sí? O sea, las personas naturales nos veremos más incentivadas a comprar si no cobran impuestos, por ejemplo, en el caso de la ropa o los zapatos, ¿sí? Si los impuestos son menores y los precios bajan, pues los consumidores tendemos a comprar más y por ende habrá más, pues también puede ser una posibilidad de un mejor recaudo de impuestos, ¿sí? Entonces también es importante tener en cuenta que el Estado es el consumidor más grande, es uno de los consumidores más grandes, ¿sí? Y el Estado gasta más dinero en la economía realizando inversiones u otro tipo de gastos que incentiven la producción de empresas. Por ejemplo, cuando una gran empresa compra papel, compra lapiceros, compra computadores, compra lámparas y compra cualquier tipo de insumo, pues habrán otras empresas en Colombia que se dediquen pues a venderle ese papel, a venderle esos insumos y de esa manera, por esto es que se dice que el Estado es uno de los grandes compradores. Pensemos ahora el tema de pues lo que está pasando con la emergencia sanitaria actualmente. Entonces aquí vemos cómo el Estado ha comprado insumos importantes como respiradores, como material médico, de protección médica y demás. Entonces en ese sentido el Estado es un gran comprador, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que la política fiscal pues está a cargo especialmente del gobierno nacional, pero las leyes que tengan que ver con la decisión sobre tributos y demás están en el orden del nivel legislativo, es decir, del Congreso de la República, ¿sí? Por otro lado, tenemos algo muy distinto a la política fiscal. Entonces tenemos aquí la política fiscal versus la política monetaria. Son distintas. La política monetaria tiene que ver directamente con el dinero y la producción de papel moneda. La política fiscal tiene que ver, entre otros, más con el tema de impuestos. Entonces, si bien la política fiscal tiene que ver en materia de impuestos y la política estará a cargo del gobierno nacional, pero en temas de creación de la legislación está a cargo del Congreso de la República, pues tenemos que la política monetaria está a cargo del Banco de la República, ¿sí? Porque es el Banco de la República el que tiene esa posibilidad de emitir el papel moneda y de regular distintas actividades importantes para la vida económica de nuestro país. Es importante determinar qué es el dinero, y el dinero es el conjunto de los activos de una economía que las personas utilizan con regularidad para comprar bienes y servicios de otras personas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el dinero tiene unas funciones específicas que vamos a revisar más adelante. Entonces, por ejemplo, en este caso, es importante revisar si es relevante mejorar la distribución del ingreso para atacar la pobreza, ¿sí? Es decir, la distribución un poco más justa, aunque la justicia es un término bastante relativo, entre ricos y pobres, ¿sí? Aquí lo que se menciona entonces es que en el primer punto es un asunto con varias discusiones y años encima, es un asunto muy polémico. Se tiene la consideración de que un aumento sostenido en el ingreso total de un país va a garantizar automáticamente la reducción de la pobreza. Pero algunos académicos consideran que si bien las metas de reducción de la pobreza pueden lograrse en algún momento, ese avance está empujado a los subsidios condicionados. Se requiere empleo de calidad en el campo y en la industria. Esto es lo que se estaba discutiendo años atrás,
¿sí? Entonces se habla, por ejemplo, que sostiene que las cifras de pobreza monetaria son correspondidas por los buenos datos de crecimiento del Producto Interno Bruto. Esto era lo que se hablaba para el 2014. ¿Sí? Entonces, un poco revisando cómo venía Colombia, por ejemplo, en las proyecciones para el 2015, se hablaba de la inversión pública y privada y la construcción también que aportaría el crecimiento, el proceso de paz y pues una reforma tributaria que de repente podrían influenciar en el clima de los mercados. Sin embargo, los empresarios generalmente establecen que siempre se cargan generalmente los impuestos a su, digamos que para ellos, y que definitivamente esto también puede ser pues muy peligroso, ¿sí? Entonces que a través del gobierno gremial, su presidente Bruce McMaster en su momento, el sector privado especificaba pues que para el año 2015 se congelara la reforma tributaria. Y para el día de hoy pues encontramos que la Federación Nacional de Departamentos destacó que en materia de licores, vinos y aperitivos el recuento del tributo para abril se redujo en un 81%. Esto es para revisar en temas de la actual crisis económica que estamos viviendo también en el marco del COVID-19 y cómo definitivamente el ingreso pues va a bajar mucho, ¿sí? En este sentido pues vamos a abrir un debate importante acerca de cómo influye el cierre del mercado, el cierre de muchos sectores económicos, el desempleo, cómo influye esto en lo que precisamente les hablaba hace un poco y era en la renta nacional. ¿Será que el Estado colombiano podrá suplir todas las necesidades que tiene el pueblo colombiano si tiene una disminución tan significativa en sus ingresos, dado que en la actual crisis el petróleo ha bajado muchísimo el precio de venta y aparte de eso muchas compañías pues no van a pagar los tributos que se proyectaban para el año 2020, lo cual evidentemente afecta el ingreso nacional.